Para mí es un gran honor estar en este púlpito. Gracias, Apóstol Freddy, su estimable familia y liderazgo, por este tiempo. Nos unimos a la celebración, nos unimos a su fe, a su corazón, por querer ir por más, porque lo mejor de nuestra vida está por venir. Amén. Y aunque se celebra un año, se comienza con celebración un nuevo año. Y si se agradece por cosas buenas en este año, se agradece con fe para cosas mayores en el siguiente año. Y en este congreso que le han titulado Remanente bajo el fuego, a mí se me ha asignado la tarea de exponer del versículo 1 al versículo 5 de Romanos 11. De tal manera que voy a rogarles que, puestos de pie, leamos la escritura para darle el honor a la palabra y disponer nuestro corazón como María cuando dijo: háblame, Señor, que tu sierva oye. Que el Señor nos hable esta tarde. Libro o carta más bien del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, verso 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Diga conmigo: por gracia. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad de ser una familia, de unirnos y celebrar tu nombre. Rogamos la asistencia del Espíritu Santo para sabiduría y revelación de tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador y el Señor de la iglesia. Y rogamos que esta tarde podamos ser edificados para ir por más, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Amén. Bien. Reciban un saludo cordial de la ciudad de la antigua Guatemala. Nuestra congregación se llama Rey de las Naciones. Está para servirles allá en la antigua Guatemala cuando quieran visitarnos. Y pues juntamente con mi familia estamos sirviendo al Señor ya por más de 30 años y es un privilegio hoy estar aquí con ustedes. De esta epístola del apóstol Pablo a los romanos pues se pueden aprender tantas cosas. Se aprende acerca del Evangelio de Pablo, que así es como se le denomina también a esta carta. Si hubiese metido como un quinto evangelio en el canon, este seguramente hubiera sido uno. Así le han llamado el Evangelio de Pablo. Se aprende acerca de la justicia en esta epístola, del pecado. El apóstol hace una exposición muy amplia sobre la elección, la predestinación, sobre Israel, sobre la iglesia, etcétera. Hoy, pues, por el tiempo y la asignación, nos vamos a enfocar en 3 subtemas. Número 1, vamos a hablar sobre el repudio de Israel. Número 2, sobre el litigio de Elías. Y número 3, sobre el remanente. Esperando, como dijo Moody acerca de esta carta, diciendo: la epístola a los romanos ha sido clave para los avivamientos en el mundo. Esperando que esta exposición ayude a un avivamiento en nuestra vida. Entre todas las naciones del mundo, Israel es la única con una historia completa. Israel es la única nación que puede decir que tiene un pasado, tiene un presente y se habla acerca de su futuro.
El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo y ha dicho en muchas ocasiones que los cristianos evangélicos son los mejores amigos de Israel en el mundo. Israel tiene muchas naciones amigas y de hecho Guatemala se ha constituido, sabe usted, en una de las amistades más importantes en estos últimos tiempos por el movimiento de la embajada de Israel, de Guatemala en Tel Aviv hacia Jerusalén. Pero no se ha encontrado una nación, un pueblo, un grupo tan asiduo y tan cercano y tan amigo en el mundo, especialmente en Latinoamérica, como la Iglesia Evangélica Cristiana, como amigos de Israel. El diario Noticias de Israel publicó recientemente, el 10 de marzo, que los cristianos son los patrocinadores clave para el regreso de los judíos que desean mudarse de vuelta a Israel. Y el Nuevo Testamento, la parte cristiana de la Biblia, porque sabe usted que con los judíos compartimos el Antiguo Testamento. Entonces la Biblia, el Nuevo Testamento, en la parte cristiana, específicamente en Romanos 11:26, dice que al final Israel será restaurado y gozará de las bendiciones de la salvación. Dos ideas quisiera dejar con esta prédica, con esta enseñanza en su mente y en su corazón, para que ustedes la evalúen, para que ustedes lo tomen como introducción a lo que voy a exponer esta tarde. Número uno, que Dios no se olvida de su pueblo ni de sus promesas. Y número dos, a título personal, este es un criterio personal, por eso lo digo, debe evaluarse a su criterio. La segunda idea es que en lugar de visualizar a Israel como se le ha llamado en muchos círculos el reloj de Dios, debiese la iglesia más bien comprender que la iglesia cristiana es el cumplimiento de su plan redentor, del plan redentor de Dios para todas las naciones, incluida Israel. Repito, las dos ideas con las que quizás voy a dejar batallando a algunos. De repente este es un par de vacas sagradas, ¿no? Número uno es que Dios es fiel a sus promesas y siempre cumple su plan. Y número dos, que evaluemos la posibilidad de pensar ya no en Israel como el reloj de Dios, sino en la iglesia como la catalizadora para que el plan redentor y universal de Dios se lleve a cabo en las naciones, incluyendo Israel. Creo yo que la iglesia, en lugar de estar viendo a Israel, debiéramos darnos cuenta de que es Israel que está prestando atención en la iglesia, porque de lo que ocurre en la iglesia ocurrirá en Israel. Para esto que estoy exponiendo como tesis, Pablo presenta 5 testigos en este capítulo. Número 1, el testimonio del mismo apóstol. Número 2, el testimonio del profeta Elías. Número 3, el testimonio de los gentiles. Número 4, el testimonio de los patriarcas. Y número 5, el testimonio de Dios mismo. Como dije al principio, nos vamos a enfocar en 3 temas en esta tarde por cuestión de tiempo. Después de leer el capítulo 9 y el capítulo 10, que se refieren a la elección de Israel, que se refieren al tema espinudo para algunos en cuanto a la elección y a la predestinación de Dios, la soberanía y la misericordia, cabe a un judío de judíos preguntarse: entonces, ¿ha sido repudiado Israel? Entonces, ¿ha sido rechazado su pueblo? Recuérdense ustedes que el apóstol Pablo no solo era fariseo, era judío de judíos. Y como a cualquier judío, ahora ya un cristiano se hace la pregunta, y hace la pregunta para exponerla entre los cristianos de Roma: ¿quiere decir esto que Dios ha rechazado a Israel? Y la pregunta como que hace eco en la historia, porque todavía el día de hoy mucha gente se lo pregunta.
Cuando usted observa en el capítulo 6 y 7 de Génesis el diluvio, y a través de la escritura usted analiza qué sucede en el diluvio, es fácil poner los ojos en la tragedia universal. En esos millones de personas, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que fueron muertos en aquel cataclismo como parte del juicio de Dios. Es muy fácil, como en otras tragedias, juicios y tratos de Dios que se registran en la Biblia, es fácil poner la mirada en aquellos que se pierden, en aquellos que no son incluidos, en aquellos que son rechazados. Y aún la pregunta surge: ¿es Dios justo al no tomar en cuenta a todos? Y pues aquí entraríamos en un debate con aquellos que piensan que sí debió, o que Dios no es injusto, y en un universalismo. Sin embargo, el énfasis en esos pasajes, como en el pasaje que vamos a estudiar esta tarde, no es la tragedia, no es en tanto los que no entran a la barca o los que no son parte del remanente, sino es precisamente la soberanía de Dios y la misericordia de Dios. Porque al poner la mirada en el diluvio universal, en toda aquella generación que no se salva, se pierde de vista las generaciones que sí se salvan por la familia que Dios escogió y apartó en Noé. Es muy fácil hasta culpar a Dios y reclamarle a Dios cuando vienen tragedias a nuestras vidas por lo que no pasó, y dejamos de ver lo que sí pasó. Dios siempre es más sabio que nosotros, y sus planes siempre son más altos que los nuestros. De la misma manera, como dije, el énfasis en el remanente que habla Pablo en Romanos, el énfasis no está en el rechazo, no está en el repudio, sino en la misericordia de Dios al reservarse de esa masa desobediente y rebelde a un resto escogido y leal. Pablo es el primero y mejor ejemplo de la misericordia de Dios para con Israel. Él mismo se presenta como evidencia ante aquellos que interpelan, porque él al final de cuentas solo hace una pregunta que todos tienen en su mente y en su corazón: ¿rechazó entonces Dios a Israel? Él responde entonces con su propia vida, porque él, siendo un judío, fue convertido al cristianismo por el evangelio que predica la iglesia. De hecho, la base de la primera iglesia cristiana era puramente judía. Los 12 apóstoles eran judíos, y luego empezaron a venir gentiles. Pablo es el primero y el mejor ejemplo de la misericordia de Dios para con Israel, al haber sido alcanzado por el evangelio que predica la iglesia. Y es que Dios siempre saca lo mejor de la incredulidad pecadora. Los judíos rechazaron al Mesías. Juan 1:12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los judíos lo rechazaron a los creyentes y persiguieron a la iglesia hasta esparcirla entre los gentiles. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado de haber sido esparcida la iglesia, de haber sido empujada hacia las naciones gentiles, es que el evangelio fue esparcido también, y es que el evangelio alcanzó a millones y millones, incluyéndole a usted y a mí, de otras naciones gentiles. Un mayor beneficio ha salido de un trágico rechazo. Y eso es lo que a veces uno como humano no comprende en su justicia humana. Que en ese rechazo nacional se abre una puerta universal. Que en ese rechazo de un pueblo, en ese castigo, ese cerrar la puerta de una nación, se abre puerta grande a todas las naciones del mundo. La pregunta pesaba en el corazón de Pablo, porque él era judío, pues él era de esa nación. Es como cualquiera de ustedes siendo chapines.
sabiendo que algo ocurre en Guatemala, sabiendo que algo está a punto de ocurrir en su nación, tienden a preocuparse, a orar y a preguntarse al respecto de Guatemala. Pablo tenía ese pesar en su corazón porque pertenecía a Israel y reconocía de primera mano en qué había fallado Israel para haber sido rechazado por Dios. Como dije, si usted lee el capítulo 9 y el capítulo 10, podrá comprender lo que acabamos de leer en estos pocos versículos del 11:1 al 5. Pero Pablo, que pertenecía a ese pueblo, reconocía el rechazo. ¿Por qué? La razón. Y es debido a que el pueblo de Israel había fallado en aprovechar las bendiciones dadas por Dios al haber sido escogida como pueblo de Dios. Se identifica entonces Pablo al hacer esta pregunta con el profeta Elías. De hecho, aquí lo refiere, trayendo al texto esa referencia, ese pasaje, porque de hecho en todo el Antiguo Testamento prevalece esa idea de lo que sucede en ese tipo de corte, en ese juicio, en esa interpelación que Elías le hace a Dios. Cuando se presenta delante de Dios, luego de que pasa el fuego, pasa el terremoto, pasa el viento recio, y luego en el dulce silbo apacible, Dios lo llama a que él sale de la caverna, de la cueva, y le dice: Señor, solo yo he quedado, toda la nación se ha apartado. Y Dios le responde: tengo otros 7,000. Entonces el apóstol Pablo de alguna manera aquí aprovecha a identificarse con el sentimiento nacionalista israelita, con el pensamiento del Antiguo Testamento que viene desde Elías, y aprovecha la pregunta para dar una respuesta de la misma manera como la divinidad responde a Elías en aquel momento. Elías asumía que toda la nación había desertado de Dios, y Elías le reclama al Dios de Israel. Pero Pablo le da esperanzas a Israel. Elías se encontraba desesperado, se sentía completamente solo y estaba temiendo por su vida. Aquella mujer, Jezabel, había dado órdenes y le había mandado a decir: así Dios me haga si no hago contigo, te voy a quitar la cabeza. Y en ese momento él entró en pánico, salió huyendo, dejó hasta su discípulo encomendado por ahí, dejó su tarea, olvidó su victoria del Carmelo y se fue a refugiar, quedándose echado bajo un enebro en una depresión que lo llevó a orar pidiéndole a Dios que le quitara a él la vida, porque ni él mismo tenía el valor de quitársela a él solo. Temía por su vida y porque se hubieran terminado ahí los designios de Dios y que hubiesen fallado las promesas de Dios para su pueblo y así las oportunidades para él y para su descendencia. ¿Cuántas veces el ser humano en medio de una presión, en medio de una circunstancia, olvida lo que ha escuchado y pone su fe en lo sensorial, en lo que siente? Pero dice el Nuevo Testamento que nosotros no debemos andar por vista, no debemos andar por lo que sentimos, sino que debemos vivir por lo que oímos. El día domingo se recibe, se escucha algo algo que debe servir para vivir el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El cristiano, a partir de estos textos, debiéramos de aprender que nuestra vida cristiana no debe depender de lo que vemos ni de lo que sentimos, sino de lo que oímos en el púlpito el día domingo. Haga un ejercicio conmigo, levante su mano derecha, seguramente usted ya sabe la fórmula, póngala sobre su vecino que está a su derecha y dígale: te están hablando. Devolvamos el favor con la mano izquierda sobre su vecino, su vecina que está al lado izquierdo, y dígale: pero a vos más. En el primer libro de Reyes, capítulo 19,
Verso 10 al 18 aparece ese pasaje en el cual huye Elías y está deprimido bajo el enebro, queriéndose morir, y es visitado por un ángel que luego de decirle: levántate porque te queda mucho camino por recorrer. Dígale a alguien: te queda mucho por recorrer. No importa si es a nivel personal, a nivel familiar o a nivel nacional, que se esté viendo la crisis, que se esté viendo la dificultad, Dios no ha escrito la última línea de nuestra vida. Dios no ha escrito el último párrafo de nuestra familia. Dios no ha escrito el último capítulo de Guatemala. Todavía hay mucho camino por recorrer. Alguien que le dé un aplauso fuerte a Dios. Tenía razón en lo natural de sentirse oprimido, deprimido y acorralado aquel campeón, aquel que hacía bajar el fuego del cielo. Tenía razón al agrupar el sentimiento nacional y ser como el vocero de la nación, el apóstol Pablo, al preguntar: ¿nos ha desechado Dios? Y si así se siente una nación, ¿cómo no se va a sentir una familia? Y si así se siente un pueblo, ¿cómo no se va a sentir un individuo cuando a veces se siente aplastado por las circunstancias? Y no será el primero ni el último que pregunta lo que usted y yo hemos preguntado alguna vez: ¿te has olvidado de mí, Señor? ¿Dónde estás? Aquí me dejaste. Me siento como patojo perdido en el súper. Por andar abriendo la boca tal vez, ¿verdad? Pero a veces nos sentimos más perdidos que el hijo de la llorona. Su conclusión, la conclusión de Elías era que era el único que había quedado. Era el único fiel, el único santo. Y desde ahí creo yo que comienza la mentalidad sectaria, la mentalidad exclusivista, la mentalidad de pobrecito yo y religiosa, de que solo yo soy santo. Y Señor, como solo yo me merezco. De hecho, Jesús habló de aquel publicano y de aquel fariseo que enfrente del altar estaba, uno como el otro pidiendo a Dios. Pero mientras el publicano decía: perdóname, Señor, porque soy un pecador, sé propicio a mí, de hinojos le suplicaba perdón a Dios, mientras que el fariseo de reojo miraba al otro y con el otro ojo miraba a Dios y le decía: Señor, yo soy mejor que ese. Sabes pues que me merezco. Estás obligado. Dios no está obligado a nada, hermano. Dios no tiene ninguna obligación de nada. Y si en alguna medida la Escritura nos deja saber las gracias y las bendiciones y tesoros que hay para nosotros, porque Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, eso no significa que sea por deuda. Es por el afecto y el amor, dice Efesios capítulo 1, que en su gracia y en su misericordia nos ha tenido. No por algo que nosotros le obliguemos, no porque le podamos doblar el brazo, o no porque seamos tan bonitos o hay algún atractivo que Él se sienta obligado. Es de su gracia, es de su misericordia, es de su bondad, es de su amor, es de su tolerancia, es de su paciencia, es de su benignidad, es de su gran bondad. Por eso en todo y por todo solo Él merece la gloria, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, por fe, la cual hemos recibido del Espíritu Santo. Oh, si algo tiene, es porque se lo debemos a Él. Si algo podemos hacer, si algo podemos dar, es porque de lo recibido de su mano, de eso podemos dar. Si no, hermanos, así como venimos al mundo, así viviríamos y así volvemos a salir. Si no es que por su gracia Él nos viste, nos alimenta y nos bendice. El Israel de los días de Jesús también había endurecido su corazón. Juan 1:12 dice que fue visitado por el mismo cielo. El mismo Mesías estuvo entre ellos. En lugar de que
sus bendiciones, en lugar de que esa visitación, en lugar de que ese privilegio de pueblo, en lugar de que ese escogimiento santo, en lugar de que esa elección sabia que Dios hizo hubiera orientado al judío a acercarse a Jesús, más bien por su endurecido corazón no fueron guiados al Mesías. No interpretaron bien los tiempos del Señor, y por eso Israel fracasó. Creyendo tener a Dios entre la bolsa, lo perdieron todo. El Salmo 69, verso 22 ilustra la condición del pueblo de Israel de una manera muy gráfica. Vaya conmigo, si tiene su Biblia, por favor ábrala si es que es de Arjona para atrás, y encienda su Biblia si es de Arjona para acá. Salmos 69, verso 22. Dice: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Leemos nuevamente, dice: sea su convite. Se está refiriendo a un gran banquete. Delante de ellos por lazo, una red, una trampa, y lo que es para bien por tropiezo. Lo que está aquí tratando de visualizar el salmista es una gran fiesta donde abundan los alimentos, donde hay todo tipo de delicias, manjares y bendiciones. Ilustra lo que el pueblo de Israel está viviendo en un acomodamiento, conformismo y un sentimiento de seguridad que le llevaron a la ruina. Hermano, no creamos que la bendición externa es el todo para el cristiano. Por eso la Escritura nos dice que debemos poner los ojos en el cielo, en lo de más arriba, en lo superior, y no en las cosas de la tierra, no en aquellas cosas que dan valor, que dan identidad al hombre. Porque cuando eso se termina, también se acaba el hombre. Hay mucha gente que quiere ser alguien y por eso estudia ingeniería para ser ingeniero. Estudia medicina para ser médico. Estudia derecho para ser abogado. Pero una vez se termina el chance, entran en crisis porque ya no son. Hay clasificaciones de liderazgo en la industria, en el comercio, en los deportes. Si yo le pregunto a usted quién es el mejor deportista del mundo en el fútbol, bueno, quizás se va a dividir la iglesia. Ahora unos van a decir que es Cristiano, el otro van a decir que es Messi. Pero ya saben ustedes todos que es Cristiano Ronaldo. Bien lo sabía yo. Están en la verdad. La clasificación del mundo se hace a raíz de lo que se sabe, a raíz de lo que se tiene, a raíz de lo que se ha logrado. Pero si un día alguien te quita ese logro, si un día alguien desfalca la bolsa, si un día alguien mejor toma la posición, en ese día la persona tiene una crisis de identidad. Porque la identidad se coloca en lo que se ha logrado, en lo que se ha conquistado, en lo que se sabe y en la posición que se tiene. Israel cayó en un acomodamiento, en un conformismo, en un sentimiento falso de seguridad por la revelación, por la palabra, por las bendiciones. Y cuando llegó la verdadera bendición, porque toda bendición que hoy tienes te va a guiar a una bendición mayor, y toda bendición te debe guiar a la bendición superior, que es Cristo. Si hay una bendición que te aparta del Señor, no es de Él. Si hay alguna bendición, entre comillas, que no te lleva a Cristo, entonces no es de Él. Pero toda bendición que abre el campo, los ojos y el corazón al Mesías, que es Jesucristo, esa es bendición de Dios. Aquellos fallaron al reconocer la visita del Mesías, y Romanos 11:7 explica que es porque estaban endurecidos
Vuelva conmigo a Romanos 11:7. Dice: que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, ¿qué dice? Fueron endurecidos. Entonces está Israel y están los que sí lo alcanzan. Están los endurecidos y están los que sí lo alcanzan por la fe. La palabra endurecidos aquí, del griego porum, se traduce al castellano como callo. Esa capa dura de piel que se va formando en alguna parte del cuerpo debido a la fricción, debido al trabajo. Y esa parte callosa, dura, se vuelve insensible, se vuelve dura en sí misma. Y en este sentido, entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo que por la falta de sensibilidad en la masa, en la mente del pueblo, ya no pudieron oír ni pudieron sentir el llamado de Dios. De tal manera que Elías dijo: solo yo quedo y estoy a punto de morir también. Así como la prueba para Elías eran los 7,000 de que no era el único, así como para Elías los 7,000 que no habían doblado rodilla eran prueba de que Dios siempre tiene un rezago, tiene un remanente, tiene un resto. Para Pablo también, en su respuesta al pueblo de Israel y a la cristiandad, la respuesta es que Dios no había todavía terminado con su pueblo. En un análisis tal vez no tan profundo, pero sí una conclusión práctica de estos pasajes debe ser, o debiera de ser: Dios no ha terminado todavía con nosotros. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la seguirá y la perfeccionará. Levante su mano derecha, póngala sobre su vecino del lado derecho y dígale: mírame bien, no estoy todavía terminado. Levante su mano izquierda, póngala sobre su vecino, su vecina y dígale: mírame bien, porque el día de mañana puedo ser tu jefe. Porque lo que Dios está haciendo en mi vida se va a perfeccionar. Dios todavía no ha acabado conmigo. Yo no soy el producto terminado. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí: Dios no ha terminado con Israel, como no ha terminado con Guatemala. Bendito sea su nombre. Entonces, así como la prueba para Elías que Dios le estaba dando, de que no era el único, sino que Dios tenía una reserva, así Pablo mismo, él mismo, era una prueba de que Dios estaba obrando en Israel y que estaba salvando a Israel. Su salvación y apostolado eran una muestra de que Dios había incluido a Israel ya en este plan redentor de los últimos tiempos. El remanente para Elías, la iglesia para Pablo. Y vamos entrando ya entonces a ponerle nombre al remanente, porque el remanente en el tiempo de Elías eran aquellos 7,000. El remanente en el tiempo de Pablo, a partir de la ascensión de Cristo y el descenso del Espíritu Santo, es la iglesia. Nosotros somos el remanente, que incluye a Israel y las naciones gentiles. El Señor sabía que Israel había de apostatar. Dios es soberano, Dios es sabio y todo lo sabe. Y el plan de Dios es el que se está llevando a cabo. Y dentro de su soberano plan, Él se hizo una reserva. Diga conmigo: una reserva, a lo que se le llama remanente. En los tiempos de Pablo,
Él mismo era el remanente, parte del remanente. Interesante que Pablo en Romanos 11:1 dice que él es descendiente de Israel y es de la tribu de Benjamín. Curioso, vio, porque la tribu de Benjamín jamás se alzó en armas en contra de la casa de David y nunca cayó en idolatría como las otras tribus de Israel. Interesante, como para seguir estudiando ahí el hilo. Pero también fueron parte del remanente aquellos otros 12 discípulos que venían no de la mejor parte de Israel, de Palestina en el tiempo de Jesús, porque 11 de los 12 discípulos eran del área de Galilea, de Samaria no había nadie, y uno era de Judea. De la parte de arriba, los hermanos, los primos, ¿verdad? Los hermanos rústicos, de los que no mucho se quiere ver en la familia, porque son los que no hablan bien, los que son meros rusticones y del campo. Pero de ahí venían 11 discípulos. Y el número 12 era de la élite, de la crema y nata, de la aristocracia del área de Jerusalén, de allá en Judea. Pero era Judas. Y de los 11, de los que no se daba un centavo. Es más, cuando se recuerda usted, cuando quién fue el que vino, Felipe con Natanael, le dijo: hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, y de Galilea puede salir algo bueno, pues, dijo aquel. Porque él sabía que el Mesías no habría de venir del norte, debería de venir de Belén. Pero él no había sabido que Jesús en su infancia se había ido a vivir a Nazaret, a Galilea. Como dice Primera de Jericó 1:3, en los frascos más chiquitos están los mejores perfumes, y usted no sabe debajo de la piedra qué tipo de sapo hay. De repente a usted le van a, ay, y de esa casa puede salir algo bueno. ¿Y usted de qué familia es? Pues usted no tiene un apellido muy así como dice de abolengo, ¿verdad? Es un apellido así mero común el suyo. Saldrá algo bueno de Galilea. Recuerde esas palabras, porque el remanente que Dios siempre tiene entre su pueblo, como lo muestra aquí el apóstol Pablo, es un remanente fiel, un remanente que está siendo levantado para su gloria y ser luminares en el mundo. Una reserva escogida por gracia, que no olvidan su lealtad. Una reserva de gente que no falsea su fe. Y en medio de un mundo el cual parece cada vez más distante y distinto. Un mundo en el cual, hermano, la gran tarea de la iglesia es no ir a sacarlos de ahí, sino regresarlos para allá. ¿Cómo así, pastor? Si nosotros debemos salir del mundo. Sí, debes salir del mundo para ser salvo del mundo. Y una vez tengas a tu Salvador en tu corazón, en la iglesia te llenamos de fuego para regresar al mundo y ser luz en medio de las tinieblas. Esa es la razón de la iglesia. La razón de la iglesia no es como la ciudad de refugio. La razón de la iglesia no es la caverna a la que se fue huyendo Elías. La razón de la iglesia es para ser encendidos como antorchas e ir a meterle fuego al mundo que se muere en la oscuridad, en la incredulidad y en la desobediencia. Ahí donde te van a tirar piedras porque eres diferente. Ahí donde van a hablar de ti porque no crees igual que los demás. Ahí donde también te van a buscar porque tienes respuestas del cielo. Este conocimiento debe ser para alabanza de la gracia y soberanía de Dios en su elección. En lugar de decir: Señor, ¿por qué me pusiste aquí? Si para llegar aquí hasta hay que sacar visa para venir a la zona 18.
¿Por qué me pusiste aquí, Señor? Y no, yo hubiera nacido mejor allá más al norte, hubiera sido de ojos verdes, hubiera medido por lo menos unos 25 centímetros. Dios te puso donde estás porque ahí desea mostrar su gloria. Ahí desea mostrar su gloria, dije. En medio de la crisis, en medio del problema, en medio del rechazo, en medio de la pobreza, Dios está levantando un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo que manifieste su gloria en medio de la oscuridad. Y en lugar de reclamar, más bien debe ser motivo de alabanza y decir: Señor, gracias porque en mí estás mostrando tu misericordia. Porque de repente yo hubiera sido de los que se pierden. Yo hubiera estado en la estadística de los que se van sin Dios, de los que se los lleva el diluvio. Pero a ti te plugo, a ti te plació en tu gracia, en tu misericordia verme, escogerme, elegirme y amarme y salvarme para tu gloria. En el capítulo 11, verso 4 dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta a esa pregunta de Elías? Me he reservado, diga conmigo, me he reservado. Aquí claramente dice la escritura: me he reservado. No dice estos 7,000 quedaron, estos 7,000 escogieron, estos 7,000 aguantaron. No. Hay que tener algo en claro: que si nosotros estamos aquí no es por nuestras pistolas, pues. Si nosotros hemos llegado hasta aquí es por su gracia y su misericordia. Si nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, es porque Él ha sido bueno con nosotros, es porque Él nos ama. Oh, como dice el libro de Lamentaciones, yo ya hubiera sido consumido si no fuera por su misericordia. Si algo tenemos, hermanos, si algo somos, y si de algo nosotros nos podemos valer, es porque Él ha sido bueno. No es porque nosotros somos buenos que Él nos va a amar. Y no es porque a veces metemos la extremidad que Él nos va a amar menos. No es porque nosotros sirvamos que Él nos va a amar más. Y no es porque nosotros no seamos muy hábiles que Él no nos va a amar tanto. Nosotros podemos estar seguros de su amor no porque somos buenos. Podemos estar seguros de su amor porque Él es bueno. Podemos estar seguros de que aún ni nuestros errores ni nuestros pecados apartarán su amor de nosotros. No porque nosotros hagamos algún acto de penitencia para volver su mirada hacia nosotros. No, es por su gracia y por su misericordia, y porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No dice que quedaron porque se esforzaron o porque pudieron o porque ellos escogieron, como la enseñanza de Pelagio, los pelagianos o los arminianos, de decir que en el libre albedrío el hombre no es tan malo y que alguna reserva moral buena tiene como para escoger a Dios. Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pues, ¿y un muerto podrá escoger? Una vez estirado ahí, la mujer de este lado, la otra del otro lado, los hijos por allá, repartiéndose todo lo que dejó el pobre viejo, y el muerto no puede hacer nada, porque el muerto está muerto, pues. Entonces, ¿cómo puede un muerto escoger a Dios? ¿Cómo puede un muerto escoger ser bueno? Y si alguna cosa buena hacemos,
no es para salvación, ni siquiera a la altura moral que Dios exige. En nosotros todavía queda algo de la imagen y semejanza de Dios, y por eso es que no estamos de una vez hasta el acabose, pues. Por eso es que vemos en el mundo gente que no es cristiana y es mejor que muchos evangélicos, más generosa, más honesta, y no conocen a Dios, pues. Pero también vemos en la naturaleza, como dice la escritura, que Él hace levantarse el sol sobre buenos y malos. Hace que la lluvia venga ¿sobre quién? Sobre buenos e injustos. Es que aquí todo depende no de nosotros, sino que depende ¿de quién? De Dios. Por eso aquí dice: yo me he reservado. El que hace la elección es Dios en su soberanía. No que aquellos hayan quedado, no que aquellos hayan escogido o hayan aguantado. No es cosa de los que quedaron, sino del que reserva, dice el capítulo 9, verso 16. Romanos 9, 16, ¿puede leer conmigo? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. ¿Qué dice? Que tiene misericordia. No es lo que el hombre le permite a Dios hacer. Ya dijimos que sería un pensamiento pelagiano o arminianista. ¿Qué le puedo yo permitir a Dios hacer? No es lo que el hombre le permite hacer, mucho menos lo que el diablo o el mal le dejan de sobra a Dios. Dios está en control sobre todas las cosas y es Señor sobre todas las cosas. En Éxodo 33, 19, Romanos 9, 18 dice: tendré misericordia de quien quiero. La ceguera de Israel, como la del mundo, también es parcial y es temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que les alumbre la luz de Cristo. Por eso yo considero que es bonito ir a hacer viajes a Israel de tipo turístico. Pero creo yo que además de ir a traer arena del río Jordán, echarse el chapuzón de nuevo en el bautismo en el agua, ir a ver la tumba que se supone que fue el sepulcro, traerse una astita de la cruz de Cristo, yo pienso que más que, porque eso sería como ir a la antigua, es mi particular opinión. Es mi particular opinión. Es como ir a la antigua, ¿ves? Es un viaje turístico. Pero además de eso, de disfrutar el viaje turístico, creo yo que debiéramos ir a orar por la salvación de Israel. Que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, para que entonces ellos se vuelvan parte del remanente del Señor. Estoy muy heavy. No, ¿verdad? Ustedes están acostumbrados a carne. Aleluya. Amós 9, 18 al 19 dice que Dios es el que criba, es decir, el que ventila el grano para que quede lo que Él quiere. Miqueas 2:12 dice que Él tiene un sobrante, es decir, una reserva. Ezequiel llamó a su hijo Sher Yashub, que significa un resto volverá, significando con esto que el remanente será salvo. Ahora, según el título del Congreso, el título que me dieron es remanente bajo el fuego, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo decir remanente bajo fuego, ni decir remanente en el fuego, que decir remanente bajo el fuego. Porque decir remanente bajo fuego es como cuando lo tienen encañonado y le disparan un par de pepitazos y usted tiene que ver qué hace. Las pruebas, las dificultades y las crisis, aún las tentaciones de pecado podrían clasificarse como estar bajo fuego del maligno.
Es más, dice la Escritura que debemos poner sobre todo el escudo ¿de qué? De la fe, para apagar los dardos encendidos del maligno. Entonces ese fuego no es el que queremos, pero no es el que podemos evitar de todas maneras que venga. Porque de que vamos a recibir dardazos, van a venir dardazos. Levante su mano derecha, póngala sobre su vecino. Ya sabe la fórmula, ¿verdad? Dígale: te están hablando. No te hagas. Levante su mano izquierda. No la ponga sobre el vecino, póngasela sobre usted y diga: gracias por hablarme, Señor. Es que usted ya iba luego ahí a bendecir al hermano, ¿verdad? Y no es lo mismo decir remanente en el fuego que decir bajo el fuego. Porque estar en el fuego podría ser como aquellos jóvenes que están metidos en el horno de fuego que fue calentado 7 veces, pero no importa la prueba, que se pueda calentar al máximo. Si Cristo está con nosotros, vamos a pasar el fuego y vamos a salir con vida y aún sin olor a humo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que venga ese fuego que mejor nos saca. El fuego de la prueba, cuando venga sobre ustedes, dice Santiago, debe ser motivo de mucho gozo, motivo de alegría. Porque cuando nos somete Dios a un horno de fuego, es porque Él sabe que hay piedras preciosas, es porque Él sabe que hay plata y oro que todavía no ha salido y que Él quiere sacar a relucir de tu vida, en tu temperamento, en tus habilidades, en tu familia, en tu trabajo y en tu negocio. Si en este día tú estás en un horno de fuego, yo quiero decirte que está a punto de salir el oro, está a punto de salir la piedra preciosa, está a punto de salir lo que vale la pena, está a punto de salir lo que nada ni nadie puede robar. Elías es conocido como el profeta del fuego, recordando el pasaje en el que él se encontraba en el monte Carmelo. Y que después de ¿cuántos años? 3 años de sequía. ¿Eran 3 años? ¿O cuántos? 3 años de sequía. Aquello estaba en una hambruna, había peste, había enfermedad, había gran pobreza. Y él hace algo, fíjese muy bien, para ser remanente bajo el fuego, para ser remanente que abre el cielo y hace bajar el fuego. Porque si usted quiere ser parte del remanente bajo el fuego, debe ser un remanente con el espíritu de Elías, que abre los cielos con su oración y el cielo le responde con fuego. Pero no como los discípulos, aquellos que le pidieron fuego a Jesús para destruir a los que no los querían. Porque Jesús les dijo: no, hombre, ustedes no saben ni qué espíritu son. El espíritu que hay que tener es el espíritu de Elías. Pero ¿qué fue lo primero que hizo a fin de que descendiera el fuego del cielo? Reconstruyó el altar del Señor. En el monte Carmelo, que según los geógrafos tenía una cara hacia Israel y la otra cara hacia las naciones vecinas, en esas naciones donde se adoraba a Baal, de esas naciones de donde vino Jezabel y de donde habían influencias diabólicas. Ese monte siempre había sido un monte frondoso, verde. De hecho, el nombre Carmelo significa vergel, significa bosques, praderas, verdor. Pero después que entró la idolatría, después de que se le hizo campo a la hechicería, después de que adoraron a Baal los israelitas, aquel monte se consumió en sequedad y se volvió un desierto. Ahí subió Elías
Y es que el cristiano debe aprender de la actitud de Elías, como de la actitud de Caleb, cuando a sus 80 y pico de años dijo: Josué, a mí no me des el valle, a mí dame el monte, papaito, donde están los gigantes. A una edad en la que ya los viejos se retiran y ya viven de sus rentas y ya no quieren que nadie los esté molestando. Dan gracias a Dios por los nietos cuando llegan y dan más gracias a Dios cuando se van, que así los dejan en paz. Pero en esa edad de viejo dijo Caleb: a mí me das el monte donde están los hijos de Anac. Así debe ser la actitud, como la actitud de Elías en la iglesia remanente del día de hoy. Si quiere ver fuego sobre su vida, debe buscar las cosas no fáciles, debe ir atrás los montes donde hay gigantes. No debe andar huyendo detrás del púlpito, detrás del trono, como lo hacía Saúl cuando Goliat todos los días venía a increpar a los ejércitos de Israel. No deben ser ovejas temerosas detrás de su pastor, que para todo quieren que oren por ellos, sino que deben salir valientes a enfrentar los gigantes y a decir: mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Si por un camino han venido en contra mía, por 7 saldrán huyendo delante de mí. Si deseamos ser una generación bajo fuego, debemos primero cultivar un fuego adentro. Porque ¿cómo vamos a encender a otros si nosotros no nos estamos consumiendo en pasión y celo por Dios? Elías subió al Carmelo y lo primero que hizo fue reparar el altar. Comunión con Dios, la adoración a Dios, la oración. El hombre de oración, el hombre de la reserva moral de Dios, el hombre de la reserva espiritual en esta sociedad, debe levantarse en el desierto de su sociedad con un altar que invoque al Dios verdadero y que diga, como dijo Elías: responde, Señor, si tú eres Dios. Responde, Señor, si yo soy tu siervo. Y yo sé que Él es Dios. Y yo sé que esta tarde aquí están sus siervos, y fuego va a caer a partir de hoy en este lugar, en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en esta zona. Y muchas cosas van a cambiar, porque el altar del Señor está siendo reconstruido. Usted sabe la historia. Había leña, pero no hubo fósforo. Agua se le echó encima para evitar dudas, para evitar pensamientos de que por una rosa, por el ambiente demasiado seco, había agarrado fuego, una combustión espontánea. Le echaron agua hasta que corría, y eso que había una escasez de agua. Esto significa que cuando hay escasez es cuando más hay que dar. Cuando hay más escasez de agua, el agua va a ser una prueba para que venga la gloria de Dios. Cuando en sus finanzas usted está en el desierto, es cuando más debe diezmar, es cuando más debe ofrendar, es cuando más le debe cumplir a Dios. Porque esa prueba en medio de la necesidad, como Pablo habla de los macedonios, que en medio de su necesidad abundaron en generosidad, eso va a abrir los cielos, eso va a abrir la bendición, eso va a hacer que venga el fuego del cielo. Pero como decía mi abuelita, orando y con el mazo dando. Porque la fe sin obras es muerta. Mi abuela no era teóloga, pero se sabía muchas cosas. Por ejemplo, decía: el que quiere celeste, que le cueste. El remanente es sufrido. El remanente, como Elías, se levanta en medio de una generación idólatra, en medio de una oscuridad, y como la luz que atrae las polillas
La iglesia debe ser un luminar en el mundo. Oseas 2:16 explica que para ese tiempo la gente estaba tan engañada. Imagínese usted que se habían acabado a casi todos los siervos de Dios en Israel. Imagínese que habían 400 profetas de Baal y 450 de Astarte comiendo de las finanzas de la reina. Oseas 2:16 explica que para ese tiempo estaba el pueblo tan engañado que en su devoción a Dios le llamaban a Dios, a Jehová Dios, le llamaban Baalí, que significa Señor. Y a través del profeta Oseas le reclama a Israel y le dicen: ya no me llamen Baalí, que significa Señor, porque mi nombre es Jehová. Habían caído en tal ceguera que le pusieron al Dios verdadero el nombre de un Dios pagano, y que con prácticas de piedad y autoconmiseración ellos creían buscar a Dios. Para una generación que está así de descontrolada, que está desfasada, ciega y en oscuridad, se necesita una iglesia con conocimiento de la palabra y de la verdad. Una iglesia, me refiero no como institución, sino una iglesia de hombres y mujeres que en su trabajo, en su negocio, en su escuela, en la universidad, en su cuadra, son luminares en medio de las tinieblas. Gente que sabe las escrituras, gente que vive la palabra. Aquellos tenían ya una religión, que habían sido absorbidos por los Baales. ¿Se recuerda usted qué hicieron en el Monte Carmelo aquellos profetas? Y eso hacía también el pueblo. Gritaban a Baal, se sajaban el cuerpo, pensando que estaban invocando al Dios verdadero, y que con su autoconmiseración o autoflagelamiento iban a conseguir que Dios respondiera. Nosotros hemos puesto el énfasis solo en ese problema entre Elías y los profetas, pero es que el pueblo dice que estaba claudicando entre dos tipos de pensamiento. El pueblo ya estaba vencido mentalmente, y lo que se ve hacer a los profetas de Baal y de Astarot allí en el Monte Carmelo, eso hacía también el pueblo de Israel. El día de hoy la misma mentalidad de Baal está en la sociedad, una divinidad inmoral, porque los profetas y profetisas de Baal y de Astarte eran al mismo tiempo prostitutas y prostitutos. Esto habla de la inmoralidad en la religión. Dentro de las ofrendas que se le daban a estas divinidades paganas estaban los sacrificios humanos. Los israelitas quemaban a sus propios hijos. El día de hoy la sociedad se está permitiendo en el aborto, el casamiento entre personas del mismo sexo, y está siendo también aceptado aún por algunas iglesias cristianas evangélicas. En medio de esta sociedad se necesita que resplandezca con fuego del Espíritu Santo el remanente, aquel que por gracia y misericordia de Dios ha sido escogida y ha sido iluminada con su palabra. Si alguien me está oyendo aquí, que diga amén. La convicción equivocada se convierte en conformismo. Una persona puede tener mucha fe en algo, pero a diferencia de lo que nos han enseñado, mire, lo importante no es lo que se cree, lo importante es que se crea. Así dicen, ¿verdad? Mire, no importa
la medicina, no importa el remedio, si es barato o caro, lo importante es que se lo tome con fe. La fe es lo que hace todo. Eso no es cierto. ¿Quién dijo amén por ahí, pastor? No tenga ahí, porque eso no es cierto. Un amigo una vez me estaba contando, fíjate vos lo que me pasó la otra noche. Me dice, tenía su niñito como 3, 4 años de edad, lo tenía muy malo, con fiebre en la noche, era de tiempo de invierno, estaba lloviendo a cántaros esa noche, y él en medio del sueño se levantó a ver a su niñito porque estaba tosiendo mucho, lo vio con mucha fiebre, y entonces en la oscuridad le quiso dar el jarabe para la tos, y el patojo no quería tomar. Pues mire, pues la medicina la rechazaba, la pateaba, no quería. Total que usted como yo seguramente alguna vez lo hemos hecho, lo ha hecho alguno, ¿verdad? Patojo, vamos, tómese la medicina porque es para su bien. El patojo se dejó y tomó la medicina. Y se empezó a ahogar el pobre patojo. Y aquel fue a encender la luz, papo también, porque no encendió la luz antes, ¿verdad? Encendió la luz cuando vio el frasco, shampoo. Pero él estaba convencido que le estaba dando medicina. Él estaba convencido que estaba haciendo un bien por su hijo. Lo importante no son las convicciones. Lo importante no es tener convicciones. Lo importante es tener buenas convicciones. Las correctas convicciones. En este tiempo lo importante no es tener fe. Lo importante es saber qué tipo de fe se tiene. Levante su dedito índice, el acusador. Levante su dedito acusador. Póngala sobre su vecino y dígale: te están hablando. Y es que una convicción equivocada no solamente nos lleva a cometer errores, sino que nos mete en el conformismo. Y luego de eso viene la dureza de la mente y del corazón. Y cuando llega la dureza y la mente del corazón, ya no se deja ver el horror del pecado ni la belleza de la bondad de Dios. Nos pasa como la rana que se cocina a fuego lento en la olla. Usted ya sabe la analogía de esa, ¿verdad? O le puede pasar como aquellos creyentes que, como aquel famoso Eutico, ¿se recuerda del muchacho Eutico? ¿Cuántas veces no se ha predicado Eutico? ¿Dónde estaba Eutico? Sentado en la ventana. Y dice que Pablo se alargó en la prédica. Este era predicador del evangelio eterno, nunca se acababa de predicar. Y aquí, con 1 hora que predica el pastor, ya la gente está en su reloj, ya se quiere ir a la punta. Pero dice que Pablo predicó toda la noche y hasta el alba. Esa fue vigilia completa, y él predicando. Entonces Eutico, como seguramente era un área portuaria, es un área de calor, pues no se quiso quedar en medio de toda la gente donde había mucho calor, y entonces se puso en la ventana, en la orilla, la brisa, y de paso miraba lo que iba pasando por el puerto y lo que iba pasando por la calle. Y de paso, de vez en cuando, pues echaba la vista a ver qué decía Pablo y ponía atención en los que estaban en la iglesia, y más de algo apuntaba. Pero como aquellos que a cada rato se levantan al baño o van a la taquería, y en fin, usted sabe. Bueno, de eso no hay aquí, ¿verdad? Solo en la antigua hay de esos que se salen. Pero conforme iba alargándose en la temática el apóstol Pablo, dice que Eutico empezó a cabecear, como la persona que está a la par suya, mire que está ahí cabeceando. Empezó a cabecear, empezó a dominarlo el sueño. ¿Y qué pasa con los que se duermen? Se cayó hasta la calle. Y dice la escritura que de un tercer piso, mire arriba, del techo para abajo, fue el platanazo que se dio. Y no era arena del mar, era una calle de piedra. ¿Qué es lo que se necesita muchas veces antes de que venga un avivamiento? Un despertamiento.
¿Y por qué se necesita un despertamiento? Porque a menos que haya un despertar en la iglesia por la palabra, por el interés del Espíritu Santo, va a haber un platanazo, del hebreo trancazo, del hebreo caída. La persona que anda medias tintas en la iglesia es un eutico que está a punto de caer. La gente que viene de vez en cuando, levante su mano derecha, no la ponga sobre ninguno porque no estamos aquí para acusar a nadie. Y diga: pastor, lo estoy entendiendo. Si somos un remanente bajo el fuego, no podemos estar a la mitad del camino, debemos estar adentro. No podemos estar en la ventana con un pie afuera y un pie adentro del ministerio, de la iglesia, de la visión o del compromiso. Porque cuando nos durmamos, nos vamos a caer. Muchos caen en pecado, otros caen en desgracia, otros caen en enfermedad, dice 1 Corintios 11, y otros duermen. Se mueren espiritualmente. Voy a ir terminando con estos pensamientos. La escritura dice: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. El despertamiento es antes que el avivamiento. El remanente, como Elías, es un remanente perturbador. Aquí viene el que perturba a Israel, dijo el rey Acab cuando entró Elías, y dijo: yo soy Elías, que habito en la presencia de Jehová, en cuya presencia estoy. Un remanente bajo fuego es aquel que vive en la presencia del Espíritu Santo en todo momento, en todo lugar. Es ese espíritu de Elías que hace volver el corazón del padre hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque un avivamiento verdadero no es aquel avivamiento que se da en la iglesia aislado de la familia. Es más, el avivamiento de la iglesia debiera ser fruto del avivamiento de la casa, de la familia. Lo que aquí se experimente en los servicios debiera de ser el producto de lo que en las casas están experimentando las familias en su búsqueda del Señor. Malaquías capítulo 4, versículo 6 lo dice así: que cuando venga el espíritu de Elías, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y luego en Lucas, cuando habla de Juan el Bautista, acota este pasaje, pero dice: él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la instrucción. El espíritu de Elías, el espíritu del remanente, es aquel que no solamente se gesta en la familia, sino que pone en primer lugar, pone en un lugar especial la instrucción, la capacitación en la palabra de Dios. Puestos de pie, quiero terminar con estos pensamientos. Nuevamente digo, es mi tesis que la propongo para que usted la analice como los creyentes de Berea allá en su casa y lo evalúe a la luz del Espíritu y de la palabra. Pero quizás con esto toco unas vacas sagradas. ¿Sabe usted cuáles son las vacas sagradas, va? En algunos países las vacas sagradas por eso no se pueden ni tocar, mucho menos quitar. Pues hay mucha gente que tiene vacas sagradas en su mente y en su corazón.
A veces tenemos que matar algunas vacas sagradas en nuestra forma de pensar. Pero creo yo que a la luz de estos pasajes podemos concluir que la salvación no es nacional ni hereditaria, que la salvación no es por obras, sino que es por fe y es personal, que es por gracia de Dios. Alguien dijo: ninguna nación se salvará en masa. Berkeley dijo que este pensamiento echa por tierra la idea de un pueblo escogido, porque la relación con Dios es personal e individual. El enfoque de Pablo no es el rechazo de la nación de Israel. El enfoque de Pablo aquí es que los verdaderos judíos son el verdadero remanente fiel, es decir, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas en Cristo Jesús. Ahora, la falta de voluntad de Israel para recibir el evangelio fue bendición para nosotros, fue la puerta de oportunidad para el mundo. Y un día también el callo que hay en ellos será derretido por la gracia y el amor de Dios, y ellos también serán parte de este remanente que se llama Iglesia Cristiana. Y si la entrada parcial de los judíos ha sido salvación para todos, cuando se cumpla su plan, cuando entren como las otras naciones del mundo, esto va a ser glorioso. Y al final del día, lo que yo quisiera que usted abrace en su corazón de esta enseñanza es que al final del día podemos tener esperanza, que nada ni nadie se puede resistir al amor de Dios, y que si esperamos que Israel un día venga y proceda al arrepentimiento, usted puede tener esperanza que ese hijo que no conoce a Cristo un día va a venir, que ese marido que está lejos un día va a regresar, que esa esposa, esa madre, esa familia que todavía no conocen a Jesús un día van a estar aquí levantando sus manos al Salvador. Lo que yo quisiera que se lleve en su corazón esta tarde es que Dios siempre cumple sus promesas. Así es que levántese, porque hay mucho camino para recorrer. Yo he venido hoy como vino el ángel en aquella oportunidad cuando Elías ya no quería nada, llegó al tope, cayó bajo el enebro, le dijo a Dios: quítame la vida, ¿para qué vivir más? Temía por su vida y quedó dormido. Y dice la escritura que al despertar vio un ángel que estaba cerca de él, que había preparado una torta de pan y tenía una jarra de agua fresca.